Ha sido una reunión cordial, beneficiosa y productiva, lo ha dicho la presidenta de la Junta, nada más salir de su encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa. Era una reunión esperada para contarle personalmente al presidente del Gobierno las necesidades que tiene Andalucía. Susana Díaz, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Y ha sido productiva, ¿no? Sí. Esa reunión. Fue larga porque eran muchos los temas, provincia por provincia, que teníamos que tratar, pero lo importante es que hay medidas que se van a ver de manera inmediata, rápido, y otras que van a ir incorporadas en los presupuestos del 19 y compromisos que son clave para el futuro de Andalucía. ¿Ha encontrado un presidente receptivo? Sí, además tengo que reconocer que después de haber ido 3 veces en lo que va de legislatura a ver a Rajoy y ahora en solo 2 meses, Pedro tiene mucha más sensibilidad y compromiso con esta tierra, que es de lo que se trata. Es decir, que al final este tipo de reuniones no se pueden quedar en una foto, tiene que traducirse en medidas que beneficien a los andaluces, y yo en eso sí me vengo satisfecha. Y ahora vamos a hablar de todo lo que ha trascendido de esa reunión. Le agradecemos además que venga a contárnoslo aquí, hoy en directo. Pero parece que por fin ha importado más lo que se han dicho y no el hecho en sí de encontrarse. Sabe que sí. Siempre sus reuniones con Pedro Sánchez están rodeadas de mucha expectación. Bueno, pues si hemos conseguido eso, ha sido un paso muy importante. Y después le preguntaré por lo de coser. ¿Sabe que lo de coser lo ha puesto ahora, lo está tomando el Partido Popular tras las primarias? Ustedes tienen experiencia. Con lo que me criticaron a mí el término coser, y yo defendí algo que era tan bonito como la costura, y me criticaron muchísimo cuando lo puse sobre la mesa, y ahora parece que he hecho escuela. Ahora todos los partidos hablan de coser. Iglesias hace poco y Echenique hablaban de coser en Podemos. Juanma llamaba, Manuel Moreno Bonilla llamaba a coser al Partido Popular, incluso Casado. Pues bueno, bienvenidos no todos fácil, a la costura. ¿no? No es fácil coser, ¿no? En cualquier caso. Bueno, si se tiene voluntad, es posible hacerlo siempre. Bueno, luego hablaremos del Partido Popular y de la elección de Pablo Casado, pero le quiero preguntar por el fondo importante, lo que repercute en Andalucía. Dice usted, Pedro Sánchez ha reconocido que Andalucía está infrafinanciada. Eso ya es muy importante. Hombre, eso es clave. Es decir, hace un tiempo le digo prácticamente 2 años, en España nadie quería reconocer que Andalucía estaba mal financiada y que recibíamos casi 800 euros menos de media un andaluz que la media de los españoles. Eso no lo quería reconocer nadie. El gobierno anterior y la propia vicepresidenta, en su momento, Soraya Sáez de Santamaría, vino a reconocerlo aquí y a enmendarle la plana al PP andaluz, que no quería reconocerlo. Después, la inmensa mayoría de los diputados andaluces en la Cámara, 101 de los 109, firmamos un acuerdo que ponía de manifiesto cuál era esa infrafinanciación y en qué consistía. Y en el día de ayer el presidente del Gobierno me lo reconoció, que Andalucía estaba mal financiada, y nosotros no vamos a renunciar ni un solo euro de esos 4.000 millones que se ha cuantificado por parte de los expertos y de todos los grupos, que suscribieron ese acuerdo, que le falta a Andalucía para tener unos servicios públicos de calidad y en igualdad. Y va a haber reforma del sistema de financiación autonómica, aunque no sea en esta legislatura, que lo critica mucho la oposición. Bueno, 2 cosas. Primero, tiene que haberla. Y para Andalucía es urgente, y yo lo voy a reivindicar de que sea así. Lo primero que hemos conseguido, que desde el día del Senado, donde el presidente del Gobierno dijo que no iba a ser en esta legislatura, al día de hoy han cambiado muchas cosas. Ha habido un Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese Consejo se ha incluido ya la elaboración del nuevo modelo de financiación, y a la vuelta del verano va a haber una reunión política, que ya no técnica, porque son los políticos los que tienen que tomar la decisión, para poner negro sobre blanco en ese modelo. Y después todos tendremos que decir quién está dispuesto y quién no a afrontar el modelo. Y mientras tanto, también se nos ha dado oxígeno para que en las próximas fechas pues notemos 500 millones de euros que supondría para Andalucía ese oxígeno inmediato, al margen de los 4.000, insisto, que no vamos a renunciar a un solo euro. ¿Qué destinaría qué, por ejemplo, los 500 millones? Hay mucho a dónde destinar, Pues ¿no? fundamentalmente educación, sanidad, dependencia y crear empleo. ¿Ha escuchado a Antonio Maguillo y a Juan Marín? Porque han dicho que no es suficiente este balón de oxígeno y que usted se ha conformado. Bueno, yo hablé ayer con prácticamente casi todos los portavoces, y lo que decían después los medios de comunicación es lo que me dijeron a mí en privado. Es decir, cuando yo hablaba con el Partido Popular, con el señor Moreno, no me dijo lo que después dijo una hora más tarde a los medios de comunicación. Cuando hablé con el señor Maillo tampoco. Es decir, ellos saben perfectamente que les dije con claridad que nosotros manteníamos intactas y firmes nuestras reivindicaciones, que yo no iba a renunciar a un solo euro, pero que además de esos 4.000 millones había otros muchos temas sobre los que ayer hablamos.
de infraestructuras ferroviarias, metros, recursos de agua, de todo tipo. La propia seguridad en el campo de Gibraltar, del gas de Doñana, es decir, de muchas cosas que además de los 4.000 millones y de los 500 inmediatos, digo, de oxígeno para educación y sanidad, abordamos en la reunión de ayer. Ahora lo comentaremos todo, pero por acabar con el tema de los 500 millones de euros, Pablo Casado ha dicho, voy a votar en el Congreso no a esa rebaja del objetivo de déficit. Eso pone en peligro que lleguen 350 millones. Eso pone, además, no solo pone en peligro lo que llega a Andalucía, sino a toda España. Claro. Y demuestra algo que veníamos denunciando desde hacía tiempo, que cuando el PP exigía recortes no era porque Bruselas lo impusiese, sino porque era su creencia y su propia voluntad. Si ahora viene oxígeno de Europa y se nos permite tener más alegría en el déficit, en el caso de Andalucía serían 350 millones, ¿por qué Casado dice que no? Todavía no ha llegado a Génova, todavía no ha llegado a su despacho y ya amenaza con quitarnos 350 millones. Es que es realmente lo que ellos creen, ellos recortaban porque formaba parte de su propia ideología y la austeridad a ultranza la llevan a gala y la llevan por bandera. Y si se quiere tanto a España, hay que cuidar a España y a los españoles y decirle que no a 2.500 millones en el conjunto del país y 350 para hospitales, para centros de salud, profesores, médicos, centros educativos, la atención a nuestros dependientes. Eso no es una manera de querer a este país, vamos. Han dicho también que quizá no al aumento en el techo de gasto en el Congreso. Y además yo creo que vamos a presenciar en los próximos meses una guerra o una carrera entre el PP y Ciudadanos a ver quién es más de derecha. Y creen además que su rédito electoral va a ir en función de debilitar el gobierno de turno. Y creo que eso es incompatible con el querer a España, el patriotismo. Uno quiere a este país cuando procura que al país le vaya bien. Y en cambio nosotros vamos a presenciar una campaña entre los dos, entre Rivera y Casado, a ver quién es más de derecha y quién le hace más daño al gobierno, aunque eso le haga daño de camino al país y a los españoles. Si se radicalizan, como dicen algunas fuerzas políticas en el Congreso, eso le puede perjudicar al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que le perjudica a España. Es decir, cuando la derecha se tira al monte, lo pagamos todos los españoles. Y en el caso de Andalucía, más. Fíjese que la primera decisión del señor Casado ha sido esa, amenazar con quitarnos 350 millones a los andaluces. Entonces, cuando la derecha se tira al monte, lo pagamos todos. Y creo que no es bueno. Esperemos que esto sea solo los primeros compases después del Congreso y que se moderen a lo largo del verano. ¿Cuánto tiempo llevan reclamando el corredor ferroviario? Pues desde que llegué a la presidencia no he dejado de hacerlo ni un solo minuto. Y siempre he encontrado excusas, me han dado largas, le han dado largas al consejero de Fomento, a los alcaldes, a los presidentes de Diputación, a los propios empresarios y empresarias que lo demandaban porque es fundamental para el desarrollo logístico y para la capacidad de crear empleo en Andalucía, de hacernos más competitivos, para el puerto de Algeciras. Hemos recibido largas y por primera vez hay un compromiso claro de cumplir el horizonte 2020-2021, que era el que estaba firmado y el que estaba acordado. Es que todos los grupos que han ido pasando por aquí, ha estado el director del puerto de Algeciras, sindicatos, agricultores, estibadores, todos siempre reclamando la finalización de esas obras, ¿no? De esa conexión ferroviaria que nos hace más competitivos también. Y además, Blanca, es que es de justicia. Es que el principal puerto del Mediterráneo es el puerto de Algeciras. Es que además tiene una capacidad de desarrollo enorme. Se puede duplicar el número de empresas que se instalan allí, se puede duplicar el empleo. Y estamos ahogando al puerto de Algeciras, ahogando una comarca, ahogando a Andalucía y el motor de desarrollo para el resto de puertos de Andalucía. Bueno, hoy respiran también un poquito más los vecinos de Granada. Sí, también. Que ya les toca también, ¿no? Además, mucha gente no lo sabe, la gente que vive en Granada sí, pero fuera de allí, esa infraestructura está terminada. ¿Qué ocurre? Que tiene dificultades de adaptación. Hablamos del AVE. Hablamos del AVE a Granada, que además es algo infame que a estas alturas todavía no esté puesto en marcha. Pues hacía falta impulso, y el impulso no es otra cosa que dinero. Y ese dinero es fundamental para que las modificaciones en el proyecto que tenga que hacerse se hagan y cuanto antes el AVE vea la luz, porque no tiene sentido que una ciudad como Granada esté aislada y que prácticamente uno se monta en el AVE en Madrid para ir a Málaga y cuando llega a la altura de Antequera le dicen los pasajeros con destino a Granada que se bajen y cojan un autobús. Pero eso no es de recibo. Y eso es lo que están viviendo en estos momentos todos los vecinos y vecinas de Granada. Bueno, hay y quienes quieren ir allí. En que eso se solucione también y en la línea de metro de Sevilla. Exacto.
Era un acuerdo verbal que llegamos con el anterior gobierno, que no había manera de que se firmara por escrito, y en las próximas fechas ya, de manera inminente, va a venir el ministro de Fomento a firmarlo y a ratificar ese acuerdo, que quedará por escrito esa línea 3, que fue del consenso del Gobierno de España, el Gobierno de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla. Hablado con el presidente de los aranceles a la aceituna negra de mesa, hoy estamos pendientes de lo que pueda confirmar, parece que si nada lo impide, se va a confirmar, ¿no?, esos aranceles por parte de Estados Unidos. Pero hay alternativas. Bueno, primero yo creo que Europa no puede permitir que el gobierno de Trump castigue de esta manera a un sector que afecta a 8.000 familias en la Sierra Sur de Sevilla. Y que no pase nada. Hoy es la aceituna negra de mesa y mañana serán otros productos, porque es la política de Trump. Y creo que la Unión Europea tiene que reaccionar y poner todas las medidas que estén a su alcance para combatir eso. Y al mismo tiempo hay que ayudar al sector. Y hay ayudas dentro de la Comisión Europea que a mí me trasladó la propia comisaria y que yo ayer se lo hice llegar a Pedro, y esas ayudas tienen que paliar el efecto en las empresas, sobre todo para evitar despidos, para evitar pérdidas y para evitar la depresión en una comarca que sería bastante duro, una visión de este tipo. Los agricultores están también preocupados por la reforma de la PAC, de la Política Agraria Común, y ahí se va a necesitar por parte del Gobierno también firmeza en la negociación. En eso tenemos la experiencia de la última PAC. Todos nos pusimos de acuerdo para ir a Bruselas para que España no perdiese nada, y cuando volvimos de Bruselas solo perdimos los andaluces. Tengo el compromiso del Gobierno que esta vez eso no va a ser así y que Andalucía no va a perder en el reparto de la PAC, y eso es clave. Se trae también un plan integral para la comarca de Gibraltar. Se ha hablado durante mucho tiempo, pero ahora tiene ya una partida de dinero específica, ¿no? Para seguridad y para inmigración en el campo de Gibraltar. Para seguridad son 7 millones de euros, 5,5 millones para reforzar personal, recursos humanos, policía y guardia civil, y 1,5 millones para medios materiales, es decir, de todo tipo, ¿no? Y que nos tienen que permitir reforzar la seguridad en una zona donde las bandas estaban echándole un pulso al Estado, y estos delincuentes tienen que tener la respuesta del Estado, y la respuesta tiene que estar en medios humanos y también en medios materiales. Y de la llegada de los migrantes han hablado a las costas andaluzas, porque es verdad que por solidaridad se necesita darles una acogida, pero Andalucía está soportando una carga importante. Casi 1.000 migrantes o más de 1.000 migrantes el fin de semana. Ayer solo 500, es que la llegada es continua y diaria. Y además esto tiene que ser una responsabilidad compartida. Es decir, los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas no tienen por qué quedarse solo en Andalucía, se tienen que compartir en España y en Europa. Yo no estoy de acuerdo con la resolución de la Cumbre Europea donde decía que esto quedaba a la voluntad de los países. No, esto tiene que ser obligatorio y se tiene que repartir entre todos los países. Y dentro de España, lo que le pedí al presidente del Gobierno, y así me trasladó que se iba a celebrar, es una conferencia sectorial donde estén todas las comunidades autónomas y donde se aborde la competencia que tenemos las comunidades, que son los menores no acompañados, los niños y niñas, sobre todo los menores no acompañados, se repartan por el conjunto del país, porque nosotros hemos tenido que ampliar en 700 las plazas de los centros de acogida de menores, en meses, prácticamente 700 en meses, y hacen falta más. Y después hacen falta recursos también económicos, que hasta ahora el Gobierno de España no estaba abonando a Andalucía el coste que esto suponía. Van a invertir 10 millones de euros, concretamente en Algeciras, para esa recepción de personas que llegan a nuestras costas, y después tiene que haber un reparto solidario de la responsabilidad que tenemos que tener todos los territorios y exigirle a Bruselas también. Si el ministro italiano Salvini no puede decir, no, aquí entran cuando él diga, cuando no, y los demás que asuman la solidaridad. No, la solidaridad tiene que ser entre todos, y Europa tiene que tomar decisiones que vayan mucho más allá de un aviso. Tenemos ahora mismo los polideportivos en muchas localidades de la costa llenos. Pero sí es que además esta responsabilidad, Blanca, tiene que ser compartida. Y todo el mundo en Europa y todo el mundo en España. Y esto tiene que ser entre todos. Y, por cierto, en origen. Es decir, aquí no se puede dejar que las mafias y los traficantes entren por el Mediterráneo a sus anchas, que están negociando con el tráfico de mujeres para la explotación sexual, con el tráfico de niños, de menores, chavales con 15, 16, 17 años, que los echan al mar porque saben que es la manera de que en origen no sean devueltos a su familia y le cobran más a la familia. Es decir, los traficantes de seres humanos no pueden campar a sus anchas, y hay que trabajar en origen y hay que dar oportunidades también a esos países en origen para que la gente pueda desarrollarse dignamente y evite jugarse la vida
en el Mediterráneo, que se está convirtiendo en un mar de dolor y de sufrimiento. El Sindicato Unificado de Policía en Granada se va a reunir hoy con la subdelegada del Gobierno porque están pidiendo además más recursos, más medidas preventivas. Ha habido un contagio por sarna de una de las policías que atendían a los migrantes y dicen, es que tenemos que estar más preparados para esto que nos viene a diario. Sí, y además es que creo que tiene que ser así. Es decir, hay que reforzar, y eso es competencia del Gobierno de España, claro. Les toca a ellos reforzar el servicio de acogida, pero hay que trabajar en origen y hay que combatir a esas mafias y hay que exigirle a Europa que ponga freno a eso y que entre todos asuman su responsabilidad. El cambio climático, el hambre, la guerra, todo va a hacer que miles de personas se jueguen la vida en el Mediterráneo y hay que combatirlo allí y después aquí tiene que haber una política de responsabilidad y de solidaridad compartida. Si se aprueban los próximos presupuestos generales del Estado, ¿habrá un plan de empleo específico para Andalucía? Que ya era hora. Que había otras comunidades autónomas que la tenían y en el caso de Andalucía no, y no se podía explicar eso. Si teníamos una tasa de desempleo superior a la media por decisiones históricas, estructurales, falta de industria, etcétera, hemos hecho un esfuerzo grande, hemos creado 400.000 ocupados más en esta legislatura. Desde que soy presidenta hay 500.000 de parados menos en Andalucía. Si estábamos haciendo las cosas bien nos tenían que ayudar, sobre todo cuando otros territorios tenían esos planes de empleo. Y afortunadamente, pues en el 19 vamos a contar con eso, igual que se va a respetar nuestro Estatuto de Autonomía, es decir, que recibamos en inversiones el porcentaje de población que somos, ese 18%, cosa que en los últimos años no solo no se respetó nuestro estatuto, sino que se nos pegó un hachazo de casi el 36% en esas inversiones. La última vez que estuvo aquí en la entrevista, ahí sentada, le pregunté, Presidenta, ¿va a haber adelanto electoral? Y me dijo, por mi parte no. Y aquí estamos. Ayer le escuché decir, yo no quisiera, pero no sé si me van a dejar. Porque además noto que están demasiado nerviosos el resto de fuerzas políticas solo pensando en esto. Es decir, con las de cosas que se están haciendo en estos momentos en Andalucía, con las medidas que se están tomando de recuperación de derechos de los empleados públicos, de aumento de las ofertas públicas de empleo, el acuerdo con la patronal y los sindicatos para mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo en el sector privado, el apoyo a la economía social, el aumentar las bonificaciones de los universitarios a la UNED y a otros centros superiores. Es decir, con todas las cosas que estamos haciendo, algunos solo hablan de adelanto electoral. Parece que están nerviosos y que están pensando solo en su futuro, no en el de Andalucía. Ya casi todos han hecho primarias aquí en Andalucía. Ha sido elegida Teresa Rodríguez en primarias de Podemos. Juan Marín también ha sido reelegido como candidato, o sea que preparados están. Sí, ¿no? Se acaba de elegir también a Juan Manuel Moreno, por cierto, ayer. Le reconfirmaban como presidente del PP andaluz. Bueno, cuando te nombran así, te tienen que reconfirmar así. Cuando te eligen es distinto. Pero es que están en eso, es que solo están en eso, solo están pensando en el adelanto electoral, como si fuera distinto lo que fueran a votar los andaluces, fuera en octubre, en noviembre, en diciembre, que en marzo. Es absurdo, pero bueno, es lo que están. Y yo estoy en lo que le interesa a la gente. Y a la gente lo que le interesa es más empleo, recuperar derechos y entrar en otra etapa, porque la crisis ha sido muy dura. Y la derecha utilizó esta crisis para castigar a las familias, como ahora se está demostrando de nuevo con Casado. Entonces, allá ellos, ¿no? Están en lo que están. Dicen los analistas políticos que lo miran todo, dicen, bueno, es que quizá el otoño sería un buen momento para los socialistas. Si piensan en las buenas encuestas, el aire a favor que tiene ahora también el Partido Socialista al haber llegado al gobierno, y que, bueno, que para 2019 se espera la sentencia de los ERE. Hacen un compendio y dicen, pues otoño sería un buen momento. Mire, la vocación de un gobernante siempre es agotar una legislatura. Y yo lo que estoy es en eso. Y el resto, pues ya dirán si se van a seguir comportando como estos meses, que no están en otra cosa que en el ruido electoral y en hablar de adelanto, pues van a ayudar en algo. Si mi vocación, ya lo he dicho, es agotar, pero los demás me tienen que dejar. Y vamos a ver a qué se dedican los próximos meses. Piense que hace un mes y pico estuvimos juntas y me preguntaba por el adelanto. Sí. En el mes de mayo fui a un debate general en el Parlamento y el del Partido Popular me planteaba, hable usted ya de la fecha de las elecciones, ya estamos a final de julio. Dentro de nada, la vuelta al verano. Y siguen con la misma cantinela. Vamos a hablar de Cataluña. Le quería hacer una última pregunta, porque Carles Puigdemont ha salido reforzado con un candidato de su máxima confianza en Junts per Catalunya. ¿Teme que eso pueda radicalizar las posturas de los independentistas y poner en un aprieto, serio aprieto, al Partido Socialista? Bueno, no es que lo tema, lo han dicho ellos, ¿no? Han dicho que cuanto peor, mejor para ellos. Así que cuanto peor vaya la convivencia, cuanto peor
vaya el clima de enfrentamiento entre los ciudadanos en Cataluña e incluso en el conjunto de España, pues mejor para ellos. Ese ha sido el mensaje que han mandado, ha sido el último apretón de tuerca del delirio de Puigdemont. Y yo creo que él está instalado en eso. Cuanto todo vaya peor, mejor para él. Desde su atalaya, unas veces en Bélgica y otras en Alemania, pues se dedica a intentar distorsionar y enfrentar y quebrar la convivencia, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que ese ha sido el último acto del espectáculo al que nos tiene acostumbrado este señor. Ayer lo escuché decir, voy a estar muy pendiente y muy atenta de cualquier acuerdo o cualquier negociación que pueda haber con Cataluña. Claro, sí. Y alzaré la voz, dijo. Levantaré la voz, evidentemente. Es decir, Andalucía tiene un compromiso con este país. Nosotros somos una parte fundamental de España porque vivimos 8,5 millones de españoles aquí y hemos defendido siempre la igualdad entre todos los ciudadanos. En la defensa de la unidad de España y de la igualdad entre todos los ciudadanos estaré siempre. Y gobierne quien gobierne, eso lo he dicho, lo hice antes con el presidente Rajoy y ahora con el presidente Sánchez. Y esa es mi obligación porque además así entiendo que fue el 28 de febrero y lo que los andaluces siempre han querido. La unidad de nuestro país, pero al mismo tiempo la garantía de la igualdad entre todos los ciudadanos. ¿Hubiera preferido que los independentistas no hubieran apoyado la moción de censura? No, hubiera ¿Haberla preferido, conseguido sin su apoyo? Quizá. Hubiera preferido que nunca se hubiesen metido en este camino a ninguna parte, solo nos conduce a enfrentamiento, a crispación y a intentar quebrar la convivencia. Entonces lo que hubiera preferido es que esto nunca hubiese pasado. Pero es evidente que Puigdemont está en eso. En cuanto peor, mejor para él. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer a Juan Ignacio Zoido, que estuvo aquí. ¿Cree que con el diálogo se va a resolver este problema? Creo que hay que cumplir las leyes, todos. Todo el mundo tiene que cumplir la ley. Creo que hay que restablecer la convivencia y que entre todos tenemos que diseñar una hoja de ruta de un proyecto compartido de país, de España, que tiene presente y que tiene que tener futuro. Y que hay que escribirlo en igualdad. Eso es lo que creo, lo que defiendo y lo que defenderé siempre. Y ahí, pues ahí cabemos todos, evidentemente. Pues Susana Díaz, presidenta de la Junta, ha sido un placer tenerla esta mañana con nosotros. Gracias por venir aquí a Canal Sur a contarnos bueno, lo que ocurrió ayer en ese encuentro de puertas para adentro con Pedro Sánchez, y le deseamos un feliz verano, que imagino que estará a las puertas también de las vacaciones, ¿no? Que los políticos también tienen vacaciones. Sí, claro. Y tengo además un enano deseando también que las coja, ¿no? Es lógico. Y esperemos que el calor ya aparezca, porque lo necesitamos para el turismo y para nuestras playas, claro que sí. Pues feliz verano. Muchas gracias.